Hola, vamos a analizar el Manual de Seguridad Escolar. Es un documento que cuenta de 84 páginas y nos vamos a enfocar sobre todo en la manera en que nosotros debemos de actuar como docentes ante una crisis y cómo debemos estar preparados ante la violencia e inseguridad que podríamos presentar en nuestra escuela. En este manual vienen 6 situaciones de riesgo escolar, que son las que están en este lado de la tablita, y vamos a analizar qué hacer antes para prevenirlo, durante de la crisis y después cómo convertir esa situación de riesgo escolar en una situación de experiencia de aprendizaje. La primera situación que nos presentan en este manual es el rumor de enfrentamiento o de hechos de violencia en el entorno escolar. Debemos saber que esto se trata de un rumor. Estamos hablando de información no comprobada que fue transmitida de boca en boca, mediante llamadas telefónicas, mensajes del celular, y ese tipo de comentarios van generando tensión que va creciendo junto con el rumor, lo cual puede provocar ausentismo por parte de los alumnos al tener miedo de acudir a la escuela o incluso si ya estamos dentro de la jornada escolar, puede llegar a aglutinar a los familiares fuera de la escuela y aumentar con ello pues el clima de estrés, además del riesgo que representaría su presencia en caso de que ese rumor sobre un enfrentamiento o un hecho de violencia, en caso de que eso sea real. Ahora sí, ¿qué debemos de hacer? Bien, si se trata de un rumor, no lo debemos dejar crecer. Ante las primeras señales, con ayuda del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, debemos disiparlo. Debemos tranquilizar a las familias con información cálida, evitando ocultar información, evitando las exageraciones y también no tratar de interpretar los hechos que dieron lugar al rumor. Se trata aquí de que nosotros tenemos que hacer sentir a las familias que la escuela es un espacio seguro para sus hijos. Sin embargo, si aún con la información que nosotros les proporcionemos a los padres de familia, si aún con esto ellos no se sienten seguros y quieren retirar a sus hijos de la escuela, lo mejor es que ustedes permitan la salida a esos alumnos, ya que retenerlos podría incrementar el nerviosismo por parte de ellos. ¿Qué debemos hacer después? Una vez que ya pasó la crisis, debemos informar a la comunidad escolar sobre la importancia de no hacer caso de rumores, compartir las fuentes de información y promover el fortalecimiento de la comunicación con la escuela y el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, y registrar en la bitácora de seguridad escolar la manera en que se manejó la situación, los resultados obtenidos y las sugerencias para mejorar la reacción en el futuro. La segunda situación es el enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. La alerta se enciende cuando durante la jornada escolar se escuchan detonaciones, sirenas, gritos o se advierte el movimiento de grupos armados o de fuerzas de seguridad cerca de la escuela. Si la escuela ha quedado en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales, debemos considerar que la escuela no está siendo atacada y debemos comunicar esto a los padres de familia para que estén tranquilos y debemos hacerles saber que el personal está preparado para proteger a sus hijos. Estas circunstancias no tienen por objetivo atacar las escuelas, sino que sufren una afectación indirecta. Pero, ¿cómo podemos estar prevenidos y preparados para este tipo de situaciones? Bien, antes debemos disponer nosotros de alarmas silenciosas y de timbres distintivos. Con el apoyo del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, tenemos que organizar una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela, es decir, vecinos de la zona. Estos serán de gran utilidad en caso
de cierre de la escuela, ya que las familias necesitan estar informadas y todos pueden ayudar en ese proceso. También debemos identificar y señalar las áreas seguras dentro y fuera de la escuela, aquellas que tengan muros y techos sólidos resistentes a los disparos de arma de fuego y puertas firmes. Los alumnos deben saber involucrarse en acciones de autoprotección y protección solidaria. Debemos integrar en cada salón una brigada de protección civil y emergencia escolar. Estos alumnos, de acuerdo con sus capacidades, ayudarán a coordinar la reacción y a proteger a sus compañeros más vulnerables, además de conducir a apoyar a pequeños grupos durante la crisis. Se recomienda que los docentes seleccionen actividades recreativas que eviten la atención del alumnado con el fin de aplicarlas en caso de que se presente la emergencia. Brinden capacitación a la comunidad escolar para que aprendan a manejar las emociones en situaciones de crisis, a mantener la calma y a evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. Y verificar sobre todo la existencia de un botiquín de primeros auxilios en cada una. Ahora sí, ¿qué debemos hacer en caso de un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela? Primero debemos aprender a identificar los indicadores de riesgo. ¿Qué tan lejos está la balacera? ¿Se escuchan gritos de la población? ¿Alguna bala alcanzó los muros o las ventanas? Dependiendo este tipo de indicadores, pues ya será el grado de riesgo que nosotros detectaremos. Estableceremos contacto con las autoridades policíacas y con las autoridades educativas, en especial a la supervisión y al área de seguridad escolar. Si las autoridades tienen control de la situación, indicarán a la escuela cómo debe manejar la situación, pero en caso contrario, la información que brinden junto con la observación de los hechos nos ayudará a tomar decisiones sobre los pasos a seguir. Si se sienten en peligro, se recomienda dar señal de alarma con un timbre distintivo. Nota, este timbre distintivo lo debe conocer toda la comunidad escolar, por eso es importante hacer simulacros para asegurarnos de que todos comprenden la señal de alarma. Y esa señal de alarma debe implicar permanecer en el salón, recostarse en el piso, de preferencia boca abajo con los brazos en un costado, lejos de puertas y ventanas sin levantar la cabeza. Quienes se encuentren fuera del aula deben saber también que al escuchar la alarma deben buscar el espacio seguro más cercano o permanecer quietos y protegidos donde están. Deben evitar correr durante un tiroteo. Ayudar a los compañeros vulnerables. Esta actividad es una de las responsabilidades de la brigada de seguridad, pero se espera que cualquiera pueda hacerlo. Por ningún motivo se evacúa la escuela durante el tiroteo. No puede salir nadie. Si durante el tiroteo hay padres de familia fuera de la escuela, hay que hacerlos pasar y llevarlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar deberán resguardarse en un sitio seguro externo. Si no corren peligro, cierren ventanas y puertas de igual manera. Debemos tranquilizar a los alumnos y al personal haciendo actividades lúdicas, cantando, jugando, tranquilizar a quienes gritan, ayudar a los alumnos a controlar el miedo, mantener la comunicación con el contacto del exterior, con la supervisión y con los servicios de emergencia para ir conociendo cómo va evolucionando el acontecimiento. Desplegar la red de información a padres vía telefónica. Recuerden que tener noticias del interior del plantel educativo tranquiliza a los padres de familia. Evitar actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos corran o se asomen por las ventanas, entrar en contacto con los agresores o tomar fotografías o videos del suceso. Atender las necesidades de apoyo emocional, de alimentación y emergencia. Si han pasado varias horas, pues repartir alimento y agua. La tercera situación habla de otros hechos violentos en el entorno escolar y dentro de esta situación se presentan otras tres que hacen alusión
al vandalismo o a la invasión del espacio escolar. ¿Qué hacer ante retenes de presuntos criminales en las inmediaciones de la escuela? Si el retén se presenta cerca de la hora de salida, debemos notificar a los padres que ésta se retrasará hasta que se controle la situación o se encuentre en rutas seguras. Si el retén se presenta a la entrada de la escuela, debemos resguardar a los estudiantes que lograron llegar a la institución. ¿Qué hacer ante un homicidio en el entorno escolar? Si en la escuela se presenta una persona sin vida, de inmediato se cerrará el área, se impedirá el paso a los estudiantes. Debemos esperar a que las autoridades tomen el control de la situación y evitar los rumores. ¿Qué hacer ante la intromisión de un agresor a la escuela? Mantener a los alumnos resguardados, cerrar todas las áreas para impedir que el agresor ingrese en donde están los estudiantes, activar la alarma silenciosa, avisar a la policía. Si amenaza con un arma de fuego, los alumnos deberán permanecer en las aulas, sin asomarse a las ventanas, con la puerta cerrada. Si amenaza con un arma blanca, mantenerse alejados, ya que el ataque sería focalizado. Tranquilizar al intruso, hacer lo que pide, no intenten negociar, poner una barrera entre ustedes y el agresor, alejarse con precaución. Las personas que están cerca deberán ocultarse detrás de muebles pesados o de muros, no intentar atacar al agresor, ni detenerlo, ni mostrar algún tipo de control hacia él. Debemos recordar que nosotros no tenemos el control de esa situación. La cuarta situación es presencia de armas en la escuela. Para prevenirlo o estar preparados, debemos recomendar a las familias no tener armas en casa o al menos no tenerlas al alcance de sus hijos. Tener en cuenta que si un alumno lleva armas a la escuela, principalmente es porque la tomaron a escondida de sus padres, la llevaron para impresionar o intimidar a algún compañero, la encontraron y la llevaron para mostrarla, o la llevan para defenderse en una situación de acoso escolar o bullying, y la llevan también para intimidar a un maestro. Si hay indicios de que los alumnos podrían llevar armas a la escuela o objetos también que podrían usar con ese fin, se recomienda establecer controles para evitar que se introduzcan en la escuela. Ahora sí, ¿qué hacer si un alumno porta un arma? Si es un alumno quien porta el arma, pero no amenaza, no lo debemos tratar como delincuente y debemos evitar exponerlo ante sus compañeros. Hablar con él o ella para entender sus razones, hablar con sus padres. Ahora, ¿qué hacer si un alumno amenaza con un arma? Debemos tomar en serio la amenaza. Si ha llegado hasta ese punto, es probable que lo muevan poderosas circunstancias y emociones. Si la amenaza es por un problema de bullying, comprometerse seriamente con el alumno a resolverlo. Sin ponerse en riesgo, debemos indagar las razones. ¿Quiere hacer daño a alguien en especial o a toda la escuela? ¿Quiere hacerse daño a sí mismo? Evaluar el riesgo. Este aumenta si el alumno ha tenido un comportamiento violento, si ha hecho amenazas, si es testigo de violencia en su hogar. Contactar a sus padres, reportar el hecho ante las autoridades. Debemos salvaguardar la integridad y los derechos de todos los alumnos, incluso del agresor. Mantener la distancia, tratar de crear una barrera entre ustedes y el alumno o el arma, aceptar el hecho de que no controlan la situación. No traten de regañarlo, de juzgarlo, ni de quitarle el arma a la fuerza y eviten movimientos corporales agresivos. Si logran persuadirlo de que entregue el arma, de inmediato pónganla en un área segura y esperen a que lleguen las autoridades. La siguiente situación es amenazas y extorsión. Se presenta una amenaza cuando una persona ajena a la escuela o de la misma comunidad enuncia la intención de hacer un mal a algún alumno o al personal de la escuela.
¿Qué hacer en caso de amenaza? Avisar a la supervisión y pedir apoyo de la policía. Recomendar al personal escolar que en caso de que un grupo delictivo los contacte con el propósito de amenazarlos, extorsionarlos, no confrontarlo, no preguntar, solo dedicarnos a escuchar. Reportar a las autoridades y brindar todos los datos para que determinen si existe un peligro real. Si la amenaza es cara a cara, mantener la distancia, responder con calma, no negociar, intentar manejar la situación hasta que llegue la policía. La siguiente situación, riesgo de presencia de explosivos en la escuela. Este riesgo de presencia de explosivos nosotros lo tenemos que manejar como si fuera cierta la advertencia, sin alarmar a la comunidad escolar, pero con prontitud debemos comunicar la situación a la supervisión, a la policía, a los bomberos y a otras instancias que puedan brindar apoyo inmediato. Evacuar la escuela. Para no crear psicosis, manejarlo como si fuera un simulacro, llevar a los estudiantes a un sitio seguro. Y como en todo simulacro, llevar listas para cotejar que todos los alumnos han salido y se han concentrado en el punto de reunión. ¿Qué hacer si el artefacto explosivo es real? Es decir, no es un rumor ya, sino que conocemos que sí es real. Bien, si el artefacto explosivo existe, bajo ninguna circunstancia lo debemos tocar. Si la explosión es inminente, protegerse pecho-tierra, en este caso sí es de utilidad poner las manos sobre la cabeza protegiendo los oídos, los ojos y la nuca. Si es posible, cubrirse detrás de un muro o de un mueble pesado que absorba el impacto. La última situación nos habla sobre la presencia y consumo de drogas en el entorno escolar, que podría estar más dirigido hacia la educación secundaria, educación primaria, más que a la educación preescolar, ¿verdad? Bien, aún así es importante conocerlo para saber cómo actuar ante este tipo de situación. ¿Qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela? Primero, garantizar el bienestar del niño, recordar que se le debe proteger y alejar de las drogas. Manejar la situación con discreción para no poner en evidencia a nadie. Averiguar qué consumió, cuánto y cuándo. No regañarlo si está intoxicado. Avisar a las familias. Llevar al niño a la dirección o a un lugar donde pueda estar bajo la observación de un adulto. Y posteriormente, las consecuencias. El alumno debe saber que la escuela y su familia se preocupan por su salud, pero también necesita asumir las consecuencias de sus actos. Bajo ninguna circunstancia se debe expulsar al alumno, ya que debemos recordar que como persona que es, necesita el apoyo de su familia y de la escuela. Las consecuencias dependerán ya de cada institución. Señalar las medidas que se apliquen en esos casos, por ejemplo, incluir trabajo con un tutor durante varias semanas o la obligación de participar en un programa de prevención y atención de adicciones. Y bueno, así terminamos con el manual de seguridad escolar con relación a las orientaciones para la prevención ante situaciones de crisis. Recordar que esas situaciones de crisis que nosotros analizamos fueron 6: rumores de violencia en el entorno escolar, enfrentamiento con armas de fuego, presencia de armas en la escuela, amenazas y extorsión, riesgos de explosivos y presencia y consumo de sustancias adictivas. Decidí hacerlo lo más concreto posible y aún así nos alargamos un poco, pero esto es lo medular de cómo debemos reaccionar ante estas situaciones. Espero que les haya servido. Bye.